El discurso pronunciado en 1615 estaba buscando el eslabón más. Especialmente para mí. Por un perfumista. Débil de la cadena del poder, y vio que era la reina madre. No. Porque María evidenciara debilidad alguna, ya que gobernaba. Tanto Francia como a su hijo, sino porque Richelieu supo percibir. Que en realidad era una mujer insegura, necesitada de la constante atención masculina. La colmó de afecto y respeto, y hasta aduló a su favorito, Concini. Richelieu sabía que llegaría él. Día en el que el rey se hiciera cargo del trono, pero también comprendió que Luis amaba profundamente a su madre y que en su relación con ella siempre seguiría siendo un niño. Por lo tanto, la forma de controlar a Luis no consistía en ganarlo a su favor en forma directa, sino logrando ascendencia sobre la madre, por quien el afecto del rey no cambiaría nunca. Una vez que Richelieu hubo obtenido la posición que desea, vea, la de primer ministro, descartó a la reina madre y se puso a trabajar en el siguiente eslabón débil de la cadena, el carácter del rey. Una parte del soberano siempre continuaría siendo un niño. Desvalido, necesitado de una autoridad superior a la que someterse. Sobre el fundamento de la debilidad del rey, Richelieu estableció su propio poder y su propia fama. Recuerde, cuando ingrese en la corte, busque el eslabón más débil. Con frecuencia, la persona que maneja la situación no es el rey ni la reina, sino alguien situado detrás de la escena, el cónyuge, inclusive, el bufón de la corte. Esa persona podrá tener más puntos débiles que el propio rey, porque su poder depende de todo tipo de factores caprichosos que se hallan fuera de su control. Por último, cuando trate con niños desvalidos incapaces de tomar decisiones, juegue con la debilidad que los caracteriza e impúlselos a llevar adelante empresas audaces. De esa forma, dependerán aún más de usted, que se convertirá en la figura adulta en la que confían, los rescatará de problemas y les ofrecerá seguridad. Observancia 2. En diciembre de 1925, los huéspedes del más lujoso hotel de Palm Beach, Florida, observaron curiosos la llegada de un misterioso hombre que viajaba en un Rolls Royce conducido por un chofer japonés. Durante los días siguientes, estudiaron al apuesto caballero, que caminaba con un elegante bastón, recibía telegramas a toda hora y solo participaba muy brevemente en alguna conversación. Oyeron decir que se trataba de un conde, el conde Victor Lustig, descendiente de una de las más acaudaladas familias de Europa. Pero eso fue todo lo que pudieron averiguar. Es de imaginar la sorpresa de esa gente cuando, cierto día, Lustig se dirigió hacia uno de los huéspedes menos distinguidos del hotel, un tal Hermann Noyer, director de una empresa de ingeniería, y entabló conversación con este. Hacía poco que francés. ¿Le agrada? Me encanta, respondió ella. Al día siguiente revisé mis pertenencias y encontré 2 frascos de perfume. Ambos provenían de Francia, pero estaban vacíos. Fui hasta una gran tienda del centro y compré un frasco de April by Elits de Coty. Vertí el perfume en los frascos franceses, los cerré con cuidado y los envolví en papel de seda. Aquella noche pasé por la casa del banquero y le obsequié los 2 frascos de perfume a la esposa. Los mezclaron, especialmente para mí. En Colonia, le dije. Al día siguiente el banquero me llamó al hotel. Su esposa estaba feliz con el perfume. Lo consideraba la más exquisita y exótica fragancia que hubiera usado jamás. No le
conté al banquero que podía conseguir la cantidad que quisiera. Aquí mismo, en Omaha. Mi esposa me dijo, agregó él. Banquero, que tengo suerte de haberme asociado con un hombre como usted. A partir de ese momento su actitud cambió de manera radical, dado que tenía plena confianza en él. Criterio de la esposa. Se separó de $350,000. Esa fue la más grande de mis estafas. Yado y The Whale. 1875 a 1976. Y 343. Lawyer había hecho su fortuna y las relaciones sociales eran muy LBYN grados 33. Y ya que estamos en este tema, hay otro hecho que merece mencionarse, y es el siguiente: un hombre demuestra su carácter simplemente a través de la manera como maneja las cosas banales de la vida. Porque es entonces cuando baja la guardia. Esto suele brindar una buena oportunidad para observar el ilimitado egoísmo de la naturaleza humana y su total falta de consideración para con los demás, y si estos defectos se manifiestan en pequeñas cosas, o simplemente en el comportamiento general, comprobará usted que también tiñen la forma de actuar en temas de importancia, aun cuando se intente disimularlos. Esta es una oportunidad que no debería pasarse por alto. Si en los pequeños asuntos cotidianos, las pequeñeces de la vida, un hombre es desconsiderado y solo busca aquello que le resulte ventajoso o conveniente, sin importarle los derechos de los demás, si se apropia de lo que pertenece a todos por igual, puede usted estar seguro de que no hay justicia en su corazón y de que sería un villano de talla mayor si no fuese porque la ley y la fuerza le atan las manos. Arthur Schopenhauer. 1788 a 1860. 344. Importantes para él. Se sintió honrado y un poco intimidado por aquel hombre sofisticado que hablaba un inglés perfecto con un ligero acento extranjero. En unos días los dos hombres se hicieron amigos. Lawyer, que por supuesto era el que más hablaba, confesó una noche que su negocio no iba demasiado bien y que veía más problemas en el horizonte. A su vez, Lustig le confió que también él tenía serios problemas económicos. Los comunistas habían confiscado su propiedad familiar y todos sus bienes. Era demasiado viejo como para aprender un oficio y ponerse a trabajar. Por fortuna había encontrado la solución: una máquina para fabricar dinero. ¿Usted falsifica dinero?, preguntó Lawyer, consternado. No, replicó Lustig, y le explicó que, gracias a un proceso químico secreto, su máquina duplicaba cualquier papel moneda con absoluta fidelidad. Bastaba con poner en ella un billete de $1 y 6 horas más tarde se obtenían dos idénticos y perfectamente auténticos. Continuó explicando. Como la máquina había sido sacada de Europa en forma clandestina, que la habían inventado los alemanes para socavar el poder británico y que servía de medio de subsistencia al conde. Desde hacía ya varios años. Cuando Lawyer insistió en ver una demostración, los dos hombres se retiraron a la habitación de Lustig, donde el conde sacó a relucir una magnífica caja de caoba.
con ranuras, manivelas y diales. Lawyer observó cómo Lustig insertaba un billete de $1 y, a la mañana siguiente, extraía 2 billetes, aún húmedos por las sustancias químicas. Lustig entregó los billetes a Lawyer, que los llevó de inmediato al banco local, donde se los aceptaron como genuinos. A partir de aquel momento el empresario rogó fervientemente a Lustig que le vendiera la máquina. El conde le explicó que había una sola en existencia, de modo que Lawyer le hizo un ofrecimiento importante, le pagaría $25,000, una suma considerable en aquel entonces, más de $400,000 de hoy. Aún así, Lustig se mostraba reacio, no le parecía bien cobrarle tanto a un amigo. No obstante, al fin accedió. Supongo que lo que usted me paga ahora no tiene tanta importancia, alegó. Después de todo, recuperará ese monto en pocos días, duplicando sus propios billetes. Tras hacerle jurar que nunca revelaría a nadie la existencia de la máquina, Lustig aceptó el dinero. Aquel mismo día se marchó del hotel. Un año más tarde, después de muchos intentos frustrados de hacer funcionar la máquina, Lawyer acudió a la policía y contó cómo el conde Lustig lo había estafado con un par de billetes de $1, algunas sustancias químicas y una caja de caoba carente de valor. Interpretación. El conde Lustig tenía un ojo de águila para los puntos débiles de los demás, los detectaba en el menor de los gestos. Lawyer, por Ley N. grados 33. Ejemplo, daba propinas exageradas, parecía nervioso en sus conversaciones con el conserje y hablaba de sus negocios en voz demasiado alta. De todo esto Lustig dedujo que el punto débil del hombre era su necesidad del respeto y el reconocimiento social que creía merecer debido a su dinero. También era un inseguro crónico. Lustig había ido al hotel en busca de una presa, en Lawyer. Identificó al incauto perfecto, un hombre que ansiaba que otro llenara sus vacíos psicológicos. Al ofrecerle su amistad, Lustig sabía que le ofrecía el respeto inmediato de los demás huéspedes del hotel. Como conde, Lustig le ofrecía también acceso al deslumbrante mundo de las fortunas familiares tradicionales. Y, como golpe de gracia, poseía una máquina que solucionaría todas las preocupaciones de Lawyer y lo pondría a la altura del propio Lustig, que también la había utilizado para mantener su estatus. No es de extrañar, pues, que Lawyer haya tragado el anzuelo. Recuerde, cuando salga a cazar incautos, busque siempre a los insatisfechos, los desdichados y los inseguros. Esos individuos tienen muchos puntos débiles y muchas necesidades que usted podrá satisfacer. Su necesidad de aferrarse a los demás es la manivela mediante la cual usted podrá manejarlos como quiera. En 1559, el rey Enrique II de Francia murió en una justa. Su hijo, Francisco XIV, ascendió al trono, pero entre bambalinas acechaba la esposa de Enrique II, la reina Catalina de Médicis, una mujer que desde hacía tiempo había demostrado su habilidad en el manejo de los asuntos del Estado. Cuando murió Francisco al año siguiente, Catalina asumió el poder como regente del hijo siguiente en la línea sucesoria, el futuro Carlos IX, que, en aquel momento solo contaba 10 años. Las principales amenazas al poder de la reina eran Antonio de Borbón, rey de Navarra, y su hermano, Luis, el Poderoso, príncipe de Condé. Ambos podían reclamar el derecho de actuar como regentes en lugar de Catalina, que, al fin y al cabo, era italiana, es decir, una extranjera. De inmediato, Catalina designó a Antonio teniente general del reino, título que parecía satisfacer las ambiciones del soberano. Esto significaba también que estaba
obligado a permanecer en la corte, donde Catalina podría vigilar lo de cerca. La decisión de la reina demostró ser muy acertada. Como Antonio tenía una notable debilidad por las mujeres jóvenes y bonitas, Catalina encomendó a una de sus más atractivas damas de honor, Louise de Rouet, que lo sedujera. Tras haberse convertido en amante de Antonio, Louise informaba a Catalina de todas sus acciones. La treta dio tan buenos resultados que Catalina encomendó a otra de sus damas de honor seducir al príncipe Condé, y así se formó su escuadrón volante jóvenes que ella utilizaba para mantener bajo control a los incautos hombres de su corte. En 1572 Catalina casó a su hija, Margarita de Valois, con la batalla de Farsalia. Cuando los dos ejércitos, el de Julio César y el de Pompeyo, entraron en Farsalia y acamparon. Allí los pensamientos de Pompeyo iban en la misma dirección que antes, en contra de la lucha. Pero quienes lo rodeaban estaban muy seguros del éxito, como si ya hubiesen triunfado. La caballería, en particular, insistía en presentar batalla, ya que se hallaba espléndidamente armada y bien montada, y confiaba en sus bravos caballos y sus físicos apuestos y vigorosos, así como en su ventaja numérica, dado que eran 5.000 contra los 1.000 soldados de César. Tampoco eran menos dispares las cifras de la infantería, pues había 45.000 hombres de Pompeyo contra 22.000 del enemigo. Alta. Siguiente, mientras la infantería luchaba en la batalla principal, en el flanco Pompeyo cabalgaba confiado y abrió las filas de su caballería a fin de rodear el ala derecha del ejército de César. Pero antes de poder atacar, las huestes de César salieron al ataque y no lanzaban sus jabalinas ni golpeaban contra muslos y piernas, como solían hacer en una batalla cuerpo a cuerpo, sino que les apuntaban al rostro. Porque eso era lo que César les había ordenado en la I 34.5. Ley N grados 33. Esperanza de que los Enrique, hijo de Antonio y nuevo rey de Navarra, acercar tanto jóvenes caballeros, que no sabían mucho de batallas y heridas sino que venían con él cabello largo, en la flor de su edad y en el apogeo de su belleza. Tratarían de evitar ese tipo de golpes y de no arriesgarse al peligro del presente ni a la desfiguración para el futuro. Y eso fue lo que sucedió, porque estaban tan lejos de soportar el golpe de las jabalinas, que ni podían tolerar verlas y se daban vuelta y se cubrían el rostro para protegérselo. Desorganizados, se volvieron para huir. Y así, vergonzosamente, lo arruinaron todo. Porque quienes los habían derrotado rebasaron de inmediato el flanco del adversario, cayeron sobre la retaguardia y los hicieron pedazos. Cuando Pompeyo, que comandaba la otra columna del ejército, vio a su caballería destrozada y en fuga, ya no fue el mismo ni recordó que era Pompeyo el Grande, sino que, como alguien a quien uno de los dioses hubiese privado de cordura, se retiró a su tienda sin decir palabra, y allí permaneció sentado, esperando los hechos.
hasta que todo el ejército quedó aniquilado. La vida de Julio César, Plutarco. 46 a 120 DC. ALN grados 33. Al poder a una familia que siempre había luchado contra ella. Constituyó un paso muy peligroso, de modo que, para asegurar la lealtad de Enrique, Catalina lanzó sobre él a la integrante más bella de su escuadrón volador, Charlotte de Beauharnais-en-Blanquay. Baronesa de Sauves, tomó esa decisión a pesar de que Enrique estaba casado con su propia hija. Al respecto, Margarita de Valois escribió en sus memorias, al cabo de pocas semanas, la baronesa había seducido a mi esposo de forma tan absoluta que ya no dormíamos juntos y ni siquiera nos hablábamos. La baronesa, que resultó ser una excelente espía, ayudó a tener a Enrique bajo el control de Catalina. Cuando el hijo menor de la reina, el duque de Alengon, trabó con Enrique una amistad tan estrecha que Catalina temía que ambos conspiraran contra ella. Ordenó a la baronesa que se ocupara también de él. La baronesa de Sauves sedujo a Alengon y pronto los dos hombres se pelearon por ella y su amistad llegó a un abrupto fin, con lo cual se disipó también cualquier peligro de conspiración contra Catalina. Interpretación. Desde muy joven Catalina de Médicis había observado el poder que una amante ejerce sobre un hombre de poder, su propio esposo. Enrique XIV había tenido una de las más célebres amantes, Diane de Poitiers. Lo que Catalina aprendió de esa experiencia es que los hombres como su esposo querían sentir que eran capaces de conquistar a una mujer sin necesidad de recurrir a su posición, la cual, en última instancia, habían heredado, no ganado. En esto había un importante punto débil. Mientras la mujer iniciara la relación simulando haber sido conquistada, el hombre no se daría cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, su amante ejercía gran poder sobre él, como sucedió en el caso de Diana de Poitiers y Enrique de Valois. La estrategia de Catalina consistía en utilizar esa debilidad a su favor, empleándola para conquistar y controlar a los hombres. Lo único que debía hacer era lanzar a las mujeres más hermosas de la corte, su escuadrón volante, sobre los hombres que adolecían de la misma vulnerabilidad que su difunto esposo. Recuerde, busque siempre las pasiones y las obsesiones sin intensa la pasión, tanto más vulnerable la persona. Quizá le resulte impresión de fortaleza, pero en realidad solo llenan la escena con su teatralidad, para disimular ante los demás cuán débiles y de conquistas femeninas revela una interna indefensión, falencia que los ha convertido en incautas víctimas desde hace miles de años. Busque el aspecto más visible de la otra persona, la codicia, la lujuria, los miedos. Estas son las emociones que no pueden ocultar y que menos controlan lo que los demás no pueden controlarlo. 346. Controla usted. Observancia 4. Arabella Huntington, esposa del gran magnate ferroviario Huntington Collis P., de fines del siglo XIX, provenía de una familia humilde y siempre luchó por obtener el reconocimiento social de sus adinerados pares. Cuando daba una fiesta en su mansión de San Francisco, muy pocos miembros de la élite social solían asistir, pues la mayoría la consideraba una mera cazafortunas. Debido a la fabulosa riqueza de su esposo, los dueños de galerías de arte la cortejaban, pero lo hacían con tal condescendencia que resultaba obvio que la veían como a una advenediza. Un solo hombre de importancia la trataba de manera diferente, el marchand Joseph Douvain. Durante los primeros años de la relación con Arabella, Douvain no hizo esfuerzo alguno por venderle obras de arte muy costosas. En cambio, la acompañaba a negocios elegantes. Charlaba con ella sobre reinas y princesas a las que conocía o temas similares. Arabella creyó que al final alguien la trataba
como a una igual e incluso como superior dentro de la alta sociedad. Entretanto, si bien Dubé no intentaba venderle nada, con sutileza iba educándola según sus propias concepciones estéticas, es decir, le enseñaba que el arte más caro era también el mejor. Una vez que Arabella adoptó esa manera de ver las cosas, Dubén actuaba como si ella siempre hubiera tenido un gusto exquisito, aun cuando sabía que antes de conocerlo, carecía de sentido estético. Cuando Carlos Huntington falleció, en 1900, Arabella heredó una gran fortuna. De pronto comenzó a comprar cuadros costosos de Rembrandt y Velázquez, por ejemplo, y siempre por medio de Dubén. Años después, Dubén le vendió Blue Boy de Gainsborough por el precio más alto jamás pagado hasta entonces por un cuadro, una adquisición sorprendente para una familia que nunca antes había mostrado gran interés en coleccionar obras de arte. Interpretación. Joseph Dubén comprendió de inmediato cuál era el punto sensible de Arabella Huntington, quería sentirse importante y aceptada en la sociedad. Sumamente insegura a causa de sus humildes orígenes, necesitaba constante confirmación de su nueva posición social. Dubén supo esperar. En lugar de apresurarse y tratar de convencerla de que coleccionara obras de arte, trabajó con sutileza sus puntos débiles. Le hizo sentir que ella merecía su atención, no por ser la esposa de uno de los hombres más ricos del mundo, sino por su propio carácter y sus propios méritos, cosa que la conquistó por completo. Dubén nunca se mostró condescendiente con Arabella, en lugar de dictarle cátedra, le instiló sus ideas en forma indirecta. Como resultado, Arabella se convirtió en una de sus clientes más. Ley N. grados 33 y 347. Fieles. La necesidad de la gente de ser valorada y reconocida, de sentirse importante, es el mejor punto débil para explotar. En primer lugar, es una debilidad casi universal. En segundo lugar, es muy fácil explotarla. Solo deberá encontrar la forma de lograr que el otro se sienta mejor con respecto a su gusto, su posición social o su inteligencia. Una vez que el pez haya tragado el anzuelo, usted podrá pescarlo, una y otra vez, durante años, ya que desempeñará un papel positivo, al dar al otro lo que no puede obtener por sí mismo. Estos individuos nunca sospecharán que usted está manipulándolos y si desconfiaran no les importa. Pues usted les permite sentirse bien consigo mismos, lo cual bien vale cualquier precio. Observancia V. En 1862, el rey Guillermo de Prusia designó a Otto von Bismarck primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores. Bis. Mark era conocido por su audacia, su ambición y su interés en el fortalecimiento del ejército. Dado que Guillermo de Prusia se hallaba rodeado de liberales en su gobierno y en su gabinete, todos los cuales querían limitar los poderes del rey, resultaba un tanto peligroso poner a Bismarck en un cargo tan crítico. Su esposa, la reina Augusta, había tratado de disuadirlo, pero aunque en general conseguía lo que se proponía, en este caso Guillermo se mantuvo firme. Pocas semanas después de que lo nombraran primer ministro, Bismarck pronunció un improvisado discurso ante varios ministros, para convencerlos de la necesidad de ampliar el ejército. Concluyó con estas palabras: los grandes problemas de nuestra época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Su discurso fue difundido de inmediato por toda Alemania. La reina recriminó a su esposo que Bismarck era un bárbaro militarista que solo quería usurpar el control de Prusia y afirmó que Guillermo debía destituirlo. Los liberales coincidieron con ella. La batahola fue tan vehemente
que Guillermo temió terminar en la guillotina, como Luis XVI de Francia, si conservaba a Bismarck como canciller. Bismarck sabía que tenía que convencer al rey antes de que fuese demasiado tarde. También sabía que había cometido un error y que debería haber atemperado sus vehementes palabras. Pero, al analizar su estrategia, decidió no disculparse, sino hacer todo lo contrario. Bismarck conocía muy bien a su rey. Cuando los dos hombres se encontraron, el rey, tal como era de suponer, había sido influenciado por los reproches de la reina. Repitió frente a Bismarck su temor a terminar en la guillotina. Pero Bismarck le contestó, y pues bien, entonces estaremos muertos. Tarde o temprano todos tenemos que morir, ¿y acaso hay una muerte más respetable? Yo moriré luchando por la causa de mi rey y señor. Su majestad morirá sellando con su propia. 348. 1 grados 33. Sangre sus derechos reales, que le fueran otorgados por gracia de Dios. Ya sea el campo de batalla o la guillotina, eso no cambia la gloria de inmolar el cuerpo y la vida por los derechos otorgados por Dios. Bismarck siguió apelando al sentido de honor de Guillermo de Prusia y a la majestuosidad de su posición como jefe del ejército. ¿Cómo podía el rey permitir que lo manipulara la gente? El honor de Alemania no era más importante que discutir por la interpretación de simples palabras. El canciller no solo convenció al monarca de defender su posición frente a su esposa y al parlamento, sino que logró persuadirlo de que reforzara el ejército, el objetivo inicial de Bismarck. Interpretación. Bismarck sabía que el rey se sentía presionado y manipulado por quienes lo rodeaban. Sabía que Guillermo de Prusia provenía de un entorno militar que le había inculcado un profundo sentido del honor y que se avergonzaba de ceder ante la esposa y el gobierno. Para sus adentros, Guillermo soñaba con ser un rey grande y poderoso, pero no se atrevía a expresarlo, porque temía terminar como Luis XVI. Si bien la exhibición de coraje suele disimular timidez, en el caso del rey la timidez ocultaba su necesidad de mostrarse valiente y audaz. Bismarck percibía las ansias de gloria reprimidas tras la fachada pacifista de Guillermo, así que jugó con las inseguridades del rey con respecto a su hombría y lo impulsó, a la larga, a enfrentar 3 guerras y apoyar la creación del imperio alemán. La timidez es una debilidad muy poderosa que explotar. A menudo las almas tímidas sueñan con ser lo opuesto, con convertirse en Napoleons. Sin embargo, carecen de la fuerza interior para lograrlo. Usted, en esencia, puede ser el Napoleón de esos individuos e impulsarlos a emprender acciones audaces que sirvan a los intereses de usted al tiempo que crea dependencia. Recuerde, busque los opuestos y nunca crea en las apariencias. Imagen, el punto de Bill. Su adversario tiene secretos que guarda celosamente, pensamientos. Pero esos secretos y pensamientos se manifiestan de maneras tales que su adversario están allí, en algún punto débil de la cabeza, el corazón, las entrañas. Una vez que usted encuentre Ley N grados 33 y 349. Autoridad, encuentre el punto débil de cada persona. Esta es la forma de poner la voluntad del otro en acción. Para ello, necesitará más habilidad que decisión. Usted debe saber dónde presionar a cada individuo. Cada voluntad tiene un motivo especial que varía según el gusto y las circunstancias. Todos los hombres son idólatras, algunos de la fama, otros de sus intereses personales, la mayoría de los placeres. La habilidad consiste en conocer a esos ídolos a fin de ponerlos en juego. Al conocer la fuente de motivación de cualquier hombre tendrá la clave para manejarlo a voluntad.
Baltasar Gracián, 1601 a 1658. Invalidación. Jugar con los puntos débiles de otros implica un riesgo importante. Usted puede generar una acción que después no logre controlar. En sus juegos de poder, siempre deberá mirar varios pasos más adelante y planificar en consecuencia. Por otro lado, explote el hecho de que los demás son más emocionales e incapaces de la misma previsión. Sin embargo, cuando usted juega con aspectos vulnerables de los otros, con las áreas sobre las cuales no tienen control, puede desencadenar emociones que alterarán sus planes. Si impulsa a los tímidos a una acción audaz, quizá vaya demasiado lejos. Si responde a la necesidad de atención y reconocimiento de estos individuos, quizá necesiten de usted más de lo que está dispuesto a dar. El elemento indefenso e infantil con el que usted especula puede volvérsele en contra. Cuanto más emocional sea el punto débil del otro, mayor será el riesgo potencial. Conozca los límites de este juego y nunca se deje llevar por las ansias de controlar al otro. Lo que usted busca es poder, no la emoción de dominar. 350. ADN 33. Criterio. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto. Porque un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás. Al adoptar una actitud de rey, mostrando confianza en su propio poder, logrará que lo consideren destinado a llevar una corona real sobre la cabeza. 351. Nunca pierda él. En julio de 1830 estalló en París una revolución que obligó al rey. Respeto por usted mismo ni se muestre demasiado relajado. Cuando está a solas, haga que su integridad, si su propio estándar de rectitud y dependa más de la severidad de su propio juicio sobre su persona que de todos los preceptos externos. Desista de toda conducta indecorosa, más por respeto a su propia virtud que a las prescripciones de cualquier autoridad externa. Respétese a usted mismo y no necesitará del tutor imaginario de Séneca. Baltasar Gracián. 1601 a 1658. 352. Carlos X a abdicar. Se reunió con una comisión, compuesta por las máximas autoridades del país, con el fin de designar a un sucesor, y el hombre elegido fue Luis Felipe, duque de Orleans. Desde el primer momento resultó claro que Luis Felipe sería un rey diferente, no porque provenía de una rama distinta de la familia real, ni porque no había heredado la corona, ya que ésta le había sido otorgada por una comisión designada a tal efecto, lo cual ponía en cuestión su legitimidad. La diferencia radicaba más bien en el hecho de que detestaba los ceremoniales y los atavíos de la realeza. Tenía más amigos entre los banqueros que entre la nobleza, y su estilo no aspiraba a crear un nuevo tipo de dominio real, como lo había hecho Napoleón, sino a pasar lo más inadvertido posible, para poder mezclarse mejor con los hombres de negocios y la gente de clase media que lo habían designado. De ahí que los símbolos que terminaron por representar a Luis Felipe no hayan sido ni el cetro ni la corona, sino el sombrero gris y el paraguas con que se paseaba con orgullo por las calles de París, como si fuera un burgués de paseo. Cuando Luis Felipe invitó a James Rothschild, el banquero más importante de Francia, a visitarlo en su palacio, lo trató como a un igual y, a diferencia de los reyes que lo habían precedido, no solo habló con él de negocios, sino que no habló de otra cosa, ya que amaba el dinero. Y había amasado una inmensa fortuna. A medida que avanzaba el reinado del rey burgués, la gente llegó a detestarlo.
La aristocracia no soportaba el espectáculo de un monarca que no se comportaba como tal y al cabo de algunos años se volvió contra él. Entretanto, la creciente clase de pobres y marginados, incluidos a los radicales que habían destituido a Carlos X, no encontraba satisfacción alguna en un soberano que no actuaba como un rey ni gobernaba como un hombre del pueblo. Los banqueros, con quienes Luis Felipe tenía más afinidad, pronto se dieron cuenta de que eran ellos quienes controlaban el país y empezaron a tratarlo con creciente desprecio. Cierto día, al inicio de un viaje en tren organizado para la familia real, James Rothschild lo reprendió, en público, por llegar tarde. En su momento, el rey había sido noticia por tratar al banquero de igual a igual, ahora el banquero trataba al rey como a un subordinado. Con el tiempo comenzaron a resurgir las insurrecciones de trabajadores que habían derrocado al predecesor de Luis Felipe. Y el rey las reprimió enérgicamente. ¿Pero qué era lo que defendía con tanta brutalidad? Por cierto, no la institución de la monarquía, que menospreciaba, ni la república democrática, ya que su posición de rey se lo impedía. Lo que en realidad defendía, al parecer, por lo visto, era su propia fortuna y la fortuna de los banqueros, algo que no inspiraba lealtad entre la ciudadanía. Y Ley N. Grados 34. A principios de 1884, franceses de todas las clases sociales comenzaron a reclamar una reforma electoral que convirtiera el hipócrita en Sición país en una democracia de verdad. Para febrero, las manifestaciones se habían tornado violentas. Para aplacar a la población, Luis Felipe despidió a su primer ministro y designó a un liberal en su reemplazo. Sin embargo, esto causó un efecto opuesto al deseado. El pueblo sintió que podía manejar y presionar al rey a su antojo. Las demostraciones se transformaron en revoluciones, con tiros y barricadas en las calles. La noche del 23 de febrero, una muchedumbre de parisienses rodeó el palacio. Con una celeridad que tomó a todos por sorpresa, Luis Felipe abdicó aquella misma noche y huyó a Inglaterra. No dejó sucesor ni sugirió a nadie que lo sustituyera. Todo su gobierno levantó campamento y se disolvió como un circo ambulante que abandona la ciudad. Interpretación. Luis Felipe disolvió de manera consciente el aura que normalmente rodea a reyes y líderes. Desdeñaba los símbolos de grandeza y creía que un nuevo mundo se cernía en el horizonte, donde los gobernantes debían actuar y ser como ciudadanos comunes. Tenía razón, un nuevo mundo, sin reinas ni reyes, se hallaba ya en camino. No obstante, se equivocó profundamente al predecir un cambio en las dinámicas del poder. Al principio, el sombrero burgués y el paraguas del rey resultaron divertidos para los franceses, pero pronto pasaron a ser elementos irritantes. La gente sabía que Luis Felipe no era igual a ellos y que el sombrero y el paraguas constituían básicamente un truco para alentar en ellos la fantasía de que el país se había vuelto más igualitario. Pero la verdad era que la distribución de la riqueza en Francia nunca antes había sido más desigual. Los franceses esperaban que su gobernante fuese un poco actor, que tuviese una cierta presencia. Incluso lo habían comprendido. Radicales como Robespierre, que había ascendido brevemente al poder durante la Revolución Francesa, 50 años antes y por cierto también lo comprendió Napoleón, que supo transformar la República Revolucionaria en un régimen imperial. Y en cuanto Luis Felipe huyó de la escena, los franceses revelaron cuál era su verdadero deseo, eligieron como presidente al sobrino Meto de Napoleón. Si bien era un hombre casi desconocido, esperaban que recreara el aura de poder del gran general y borrara el incómodo recuerdo del rey burgués.
Puede suceder que individuos de poder se sientan tentados a simular un aura de hombre común y traten de crear la ilusión de ser iguales a sus súbditos o subalternos. Pero la gente a la que dirigen ese gesto falso, con la intención de impresionarla, pronto detecta la farsa. Comprende muy bien que no se le está dando más poder sino solo una ilusión de compartir el destino del poderoso. El único tipo de toque popular que funciona es el que, en la siguiente generación, la familia se volvió mucho más famosa gracias a la distinción que le confirió Clístenes, el regente de Sición. Clístenes tenía una hija, Agarist-Q, a quien quería casar con él, mejor hombre de toda Grecia. De modo que durante los Juegos Olímpicos, en los cuales él mismo había ganado la carrera de cuadrigas, anunció públicamente que todo griego que se considerara lo bastante digno de convertirse en el yerno de Clístenes debía presentarse en Sición en el término de 60 días, o antes, si así lo deseaba, ya que él se proponía prometer a su hija con el futuro esposo en el lapso de un año a partir de cumplidos los 60 días siguientes. Clístenes había hecho construir una pista de carrera y un cuadrilátero para lucha especialmente para su propósito. Los pretendientes comenzaron a llegar, todo hombre de nacionalidad griega que tenía algo de que enorgullecerse, de su país o de su persona. Clístenes comenzó por preguntar a cada uno de los numerosos pretendientes, por su turno, su país de origen y su ascendencia, luego los mantuvo en su casa durante un año, para llegar a conocerlos bien, y conversaba con ellos, a veces a solas y otras con todos juntos. Y 3.53. Utilizó Franklin Roosevelt un estilo que indicaba que él Ley N grados 34. Y ponía a prueba las. Presidente compartía valores y objetivos con el común de la cualidades viriles, el carácter, la educación y los modales de cada uno. Pero la prueba más importante de todas era el comportamiento en la mesa, durante la cena. Todos pasaron por aquellas pruebas durante su estadía en Sición, y todo el tiempo él los atendía muy bien. Por una u otra razón. Fueron los dos atenienses quienes de manera más favorable impresionaron a Clístenes, y de los dos el hijo de Tisandro, Hipóclides, resultó el preferido. Al fin llegó el día fijado para él. Compromiso, cuando Clístenes debía hacer pública su elección. Aquel día se sacrificaron 100 bueyes y se organizó un gran banquete, al cual habían sido invitados no solo los pretendientes sino toda persona de cierta notoriedad de Sición. Cuando la cena hubo concluido, los pretendientes debían competir entre sí en arte musical y conversación social. En ambas cosas fue Hipóclides quien más se destacó. Pero al final, a medida que se bebía más y más vino, Hipóclides le pidió a un flautista que tocara una melt hiu y comenzó a bailar, con gran placer. Clístenes. Sin embargo, al contemplar ese espectáculo, comenzó a tener serias dudas con respecto a la seriedad de su futuro yerno. Después de 1 Ley N grados 34. Población, al tiempo que íntimamente seguía siendo un patricio. Nunca pretendió borrar la diferencia que lo separaba de las masas. Los líderes que procuran disolver esa distancia mediante una falsa camaradería pierden en forma gradual la capacidad de inspirar lealtad, temor o afecto. Lo único que generan, en cambio, es desprecio. Al igual que Luis Felipe, son demasiado chatos hasta para aspirar a la guillotina, lo mejor que pueden hacer es desapa. Reque en medio de la noche, como si nunca hubiesen existido. Cuando Cristóbal Colón trataba de conseguir fondos para llevar a cabo sus legendarios viajes, muchos de los que lo rodeaban
Creían que provenía de la aristocracia italiana. Este dato pasó a la historia mediante una biografía escrita después de la muerte del explorador por el hijo de este. Allí se lo describe como descendiente de un tal conde Colombo del castillo de Cuccaro, en Montferrat. Dicho Colombo, a su vez, sería descendiente del legendario general romano Colonio y dos de sus primos hermanos. Constantinopla. Sin duda, una ascendencia ilustre. No obstante, no era más que una ilustre fantasía, dado que Colón era, en realidad, el hijo de Domenico Colombo, un humilde tejedor. Luego dueño de una vinería, durante la juventud de Cristóbal, y, por último, vendedor de quesos. Fue el propio Colón quien creó el mito de su noble ascendencia, ya que desde temprana edad sintió que el destino lo había elegido para realizar grandes proezas y que en su sangre llevaba una especie de realeza. Por lo tanto, actuó como si, en efecto, descendiera de la nobleza. Después de una poco notable carrera, oriundo de Génova, se radicó en Lisboa. Gracias a la falsa historia de su origen noble, se casó con una joven de una reconocida familia de Lisboa que tenía excelentes conexiones con la realeza de Portugal. Mediante su familia política, Colón consiguió una audiencia con el rey de Portugal, João II, a quien solicitó el financiamiento de un viaje hacia el oeste, a fin de descubrir una ruta más corta al continente asiático, a cambio de la promesa de que cualquier descubrimiento que deparara tal viaje se haría en nombre del rey de Portugal. Colón pretendía obtener varios derechos: el título de gran almirante de los mares oceánicos, el cargo de virrey de las tierras que descubriera, y el 10% del futuro comercio con tales tierras. Todos estos derechos debían ser vitalicios y hereditarios. Colón presentó sus exigencias a pesar de que, hasta ese momento, no había sido más que un simple comerciante. No conocía casi nada de navegación, no sabía manejar un cuadrante 354. Y nunca había conducido un grupo de hombres. En síntesis, no. Breve pausa. Tenía ninguna de las calificaciones necesarias para el viaje que proponía. Además, su petición no incluía detalle alguno de cómo proyectaba llevar a cabo sus planes. Lo único que ofrecía eran mesas vagas. Cuando Colón finalizó su presentación, João II sonrió, con cortesía declinó la oferta, aunque dejó la puerta abierta para el futuro. En ese momento Colón debió de haber observado algo que nunca olvidaría: si bien el rey rechazó sus exigencias y le negó el apoyo solicitado, lo trató con consideración y respeto. En ningún momento se burló de los proyectos de Colón ni cuestionó sus antecedentes ni sus credenciales. De hecho, el monarca quedó impresionado por la audacia de la petición y se sintió cómodo en compañía de un hombre que actuaba con tanta confianza. Aquella reunión debió de haber convencido a Colón de que su instinto lo encaminaba en la dirección correcta. Al pedir la luna, de inmediato había ascendido de nivel, pues el rey supuso que un hombre que pedía un precio tan alto por sus servicios, salvo que fuera un loco, y Colón no parecía serlo, realmente debía de valerlo. Unos años más tarde Colón se trasladó a España. Utilizando sus relaciones portuguesas, comenzó a moverse en los altos círculos de la corte española, recibió subsidios de ilustres financistas y compartió la mesa con duques y príncipes. Ante todos ellos reiteraba su pedido de financiación de un viaje al oeste, con las mismas condiciones planteadas a João II. Algunos, como el poderoso duque de Medina, se mostraron dispuestos a ayudarlo, pero no podían hacerlo, ya que carecían del poder necesario para otorgarle los títulos y derechos que exigía. No obstante, Colón no cedió. Pronto comprendió que había una sola persona capaz de concederle lo que él quería: la reina Isabel. En 1487, consiguió al fin una audiencia con la reina y, aunque no
Logró convencerla de que financiara el viaje, sí logró fascinarla con su simpatía. A partir de ese momento, Colón fue huésped frecuente del palacio. En 1492 los españoles expulsaron definitivamente a los moros que habían invadido parte del país varios siglos antes. Liberado el tesoro de la carga de la guerra, Isabel podía acceder a las demandas de su amigo explorador, de modo que decidió pagar por 3 barcos, su equipamiento, los sueldos de las tripulaciones y un modesto subsidio para Colón. Pero, lo más importante de todo, firmó un contrato que otorgaba a Colón los títulos y los derechos que reclamaba. Lo único que le negó, y eso solo aparecía en la letra chica del contrato, fue el 10% de todos los ingresos producidos por cualquier territorio que descubriese. En realidad era una exigencia absurda, ya que Colón pretendía que este beneficio se le otorgara por tiempo ilimitado. Si esa cláusula se hubiese incluido, con el correr del tiempo Colón y sus herederos se habrían convertido en la familia. Hipóquides pidió que le llevaran una mesa. Cuando así lo hicieron, Hipóquides subió a la mesa y bailó primero una danza laconiana y luego algunas danzas áticas y terminó parándose de cabeza y marcando el ritmo con las piernas en el aire. Las danzas laconianas y áticas ya habían sido bastante malas, pero Clístenes, a pesar de que ya había llegado a detestar la idea de tener un hijo político como ese, se contuvo y evitó estallar. Sin embargo, cuando vio que Hipóquides marcaba el ritmo con las piernas, ya no pudo contenerse y le dijo: hijo de Tisandro, bailando has perdido tu matrimonio. Las historias. Heródoto, siglo V. AC. Ley N grados 34. Más rica del planeta. Colón nunca leyó la letra chica. 355. Satisfecho porque sus exigencias habían sido aceptadas, Colón se hizo a la mar aquel mismo año en busca de una nueva ruta hacia el lejano oriente. Antes de partir contrató al mejor piloto que pudo encontrar para que lo ayudara a llegar a destino. La misión de encontrar dicha ruta fracasó, pero cuando Colón solicitó a la reina al año siguiente que le financiara un viaje aún más ambicioso, ella accedió. Para entonces ya se hallaba convencida de que Colón estaba sido destinado a realizar grandes proezas. Interpretación. Como explorador, Colón fue, en el mejor de los casos, un mediocre. Sabía menos del mar que cualquiera de los marinos de su tripulación, era incapaz de determinar la latitud y longitud de las tierras descubiertas, confundió islas con vastos continentes y trataba mal a su tripulación. Pero en una cosa era un verdadero genio, sabía venderse. De lo contrario, ¿cómo se explica que él, hijo de un vendedor de quesos, un mercante marino de bajo nivel, haya conseguido congraciarse con las más altas familias de la aristocracia y la realeza? Colón tenía una sorprendente capacidad para fascinar a la nobleza, y ello provenía de su porte y su actitud. De él emanaba una sensación de confianza que no guardaba relación alguna con sus medios y recursos. Pero su confianza no era la burda y agresiva autopromoción de un advenedizo, sino un aplomo firme y sereno. Era el mismo tipo de confianza que mostraban los nobles. Los poderosos de esas antiguas aristocracias no sentían la necesidad de probarse o de reafirmarse, siendo nobles, sabían que siempre merecían más, y lo exigían. Por lo tanto sintieron de inmediato una afinidad con Colón, quien se manejaba de la misma manera en que lo hacían ellos, ubicados por encima de la plebe, destinado a la grandeza. Comprenda, está en sus manos fijar su propio precio. Su actitud refleja lo que usted piensa de sí mismo.
Si pide poco, arrastra los pies y baja la cabeza, la gente supondrá que ese es el reflejo de su carácter. Pero ese comportamiento no es usted, sino solo la forma en que usted eligió presentarse ante los demás. Con la misma facilidad podrá presentarse con la prestancia Colón. Natural, confiado, seguro de que nació para llevar una corona. En todos los grandes burladores encontramos una característica a la que deben su poder, en el momento en que engañan a los demás. Los embarga una profunda fe en sí mismos, y esto es lo que atrae de forma tan milagrosa e irresistible a quienes los rodean. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. 356-1 Ley N grados 34. De niños, iniciamos nuestra vida con gran exuberancia, esperando y exigiendo todo de este mundo. Esta actitud suele perdurar hasta nuestras primeras incursiones en la sociedad, cuando iniciamos nuestra carrera profesional. Pero a medida que pasan los años, los rechazos y fracasos que sufrimos van demarcando límites que solo se vuelven más firmes con el tiempo. Al esperar menos del mundo, aceptamos limitaciones que en realidad nos hemos impuesto nosotros mismos. Comenzamos a agacharnos y a hacer reverencias y a disculpamos hasta por el menor de los pedidos que formulamos. La solución para esa reducción de horizontes consiste en obligarnos, deliberadamente, a tomar actitudes por entero opuestas, minimizar los fracasos, ignorar las limitaciones, obligarnos a exigir y esperar tanto como cuando éramos niños. Para lograrlo debemos utilizar una estrategia particular con nosotros mismos, una que podría denominarse la estrategia de la corona. La estrategia de la corona se basa en una simple sucesión de causa y efecto, si creemos que estamos destinados a realizar grandes cosas, nuestra convicción irradiará su brillo de la misma manera en que una corona crea un aura en torno de un rey. Esta aura deslumbrará a quienes nos rodean, que se convencerán de que tenemos razones fundadas para sentirnos tan confiados. La gente que lleva corona pareciera no tener un sentido interior de las limitaciones con respecto a lo que pueden llegar a lograr. Esto también se irradia hacia afuera. Los límites y las fronteras desaparecen. Utilice la estrategia de la corona y se sorprenderá al comprobar cuántas veces da frutos. Tomo como ejemplo a esos niños felices que piden lo que quieren y lo obtienen. Su encanto radica en sus altas expectativas. Los adultos disfrutan otorgando sus deseos, tal como Isabel disfrutó otorgándole a Colón lo que le pedía. A lo largo de la historia de la humanidad, individuos de cuna humilde, las Teodoras de Bizancio, los Colones, los Beethovens, los disraelis, han logrado implementar la estrategia de la corona, al creer tan firmemente en su propia grandeza que esa fe se convirtió en una profecía cumplida. El truco es muy simple. Déjese embargar por su confianza en usted mismo. Aun cuando sepa que está engañándose, actúe como un rey. Es probable que lo traten como si tal. La corona podrá diferenciarlo de los demás, pero de usted depende que esa distinción sea real, deberá actuar de manera diferente y demostrar que es distinto de quienes lo rodean. Una forma de enfatizar su superioridad consiste en actuar siempre con dignidad, sean cuales fueren las circunstancias. Luis Felipe no daba la sensación de ser diferente de los demás, era el rey banquero. Y cuando sus súbditos lo amenazaron, se desmoronó. Todo el mundo lo percibió y se abalanzó sobre él. Al carecer de Ley N grados 34 y 357. Dignidad real y firmeza de propósito, Luis Felipe parecía un impostor y pudieron arrebatarle la corona con suma facilidad. No hay que confundir el porte real con arrogancia. La arrogancia podrá parecer privilegio de reyes, pero en realidad
Solo delata inseguridad. Es todo lo contrario de una actitud real. Haile Selassie, que rigió Etiopía durante alrededor de 40 años, a partir de 1930, había sido antaño un joven llamado Lig Tafari. Provenía de una familia noble pero no tenía posibilidad alguna de ascender al poder, dado que se ubicaba casi al final de la línea sucesoria del rey Menelik II, que en ese momento ocupaba el trono. Sin embargo, desde muy temprana edad dio tales muestras de confianza en sí mismo y comportamiento real que sorprendía a cuantos lo trataban. A los 14 años, Tafari fue a vivir a la corte, donde de inmediato impresionó favorablemente a Menelik, que lo hizo su favorito. La gracia y la gentileza de Tafari, su paciencia y su aplomada serenidad fascinaban al rey. Los otros jóvenes de la nobleza, arrogantes, fanfarrones y envidiosos, rechazaban y maltrataban a aquel esmirriado adolescente de aspecto intelectual. Pero él nunca se enfurecía, pues habría sido una señal de inseguridad, algo a lo que él no se rebajaba. Ya en aquel momento muchos pensaban que algún día llegaría a la cima, porque actuaba como si ya estuviese allí. Años más tarde, en 1936, cuando los fascistas italianos habían invadido Etiopía, y Tafari, ya Haile Selassie, se encontraba exiliado, se dirigió a la Liga de las Naciones para defender la posición de su país. Los italianos que había entre el público lo abuchearon con insultos ordinarios, pero él conservó la dignidad, como si nada lo afectara. Esta actitud lo elevaba al mismo tiempo que hacía quedar aún peor a sus adversarios. La dignidad siempre es la máscara que usted debe ponerse en situaciones difíciles, es como si nada lo afectara y usted tuviera todo el tiempo del mundo para reaccionar. Es una actitud que irradia y genera mucho poder. La actitud real también tiene otras aplicaciones. Los grandes estafadores de la historia siempre conocieron el valor de una fachada aristocrática, o bien desarma a la gente y la torna menos suspicaz, o la intimida y la pone a la defensiva. Como bien sabía el conde Víctor Lustig, una vez que el incauto adopta una actitud defensiva, está condenado. También el estafador Yalo Kerwal solía recurrir a la fachada de parecer un hombre de dinero, con la displicencia que acompaña tal papel. Mientras hablaba de algún método mágico para hacer dinero, mantenía un aire de superioridad, como un rey, y emanaba seguridad, como si de veras fuese fabulosamente rico. Los incautos terminaban suplicándole que 19 se involucrara en el fraude a fin de tener la posibilidad de alcanzar la misma riqueza que él ostentaba. Por último, para reforzar las triquiñuelas psicológicas internas necesarias para proyectar una actitud real, hay ciertas estrategias exteriores que lo ayudarán a crear ese efecto. En primer lugar, la 358. Ley N grados 34. Estrategia Colón, siempre sea audaz en lo que pide. Fije un precio alto, y no titubee. En segundo lugar, aborde, con toda dignidad, a la persona más encumbrada de su entorno. Esto de inmediato lo pone en el mismo plano que el alto ejecutivo a quien está atacando. Es la estrategia David y Goliat, al elegir a un gran adversario, parecerá grande. Tercero, hágales un obsequio de algún tipo a quienes se sitúan por encima de usted. Esta es una estrategia para quienes tienen un superior. Al darle a este un regalo, usted está diciendo, en esencia, que los dos son iguales. Es el viejo juego de dar para recibir. Cuando el escritor renacentista Pietro Arentino quiso que el duque de Mantua fuese su protector, sabía que, si se mostraba humilde y adulador, el duque no lo consideraría digno. De modo que abordó al noble con obsequios, un cuadro realizado por el gran amigo del escritor, Tiziano. La aceptación del regalo creó una especie de igualdad entre el duque y el escritor,
el duque sintió que estaba tratando con un hombre de la aristocracia y subvencionó con generosidad la obra de Arentino. La estrategia del obsequio es sutil y brillante, porque usted no suplica, pide ayuda con una actitud de dignidad que implica igualdad entre dos personas, una de las cuales, circunstancialmente, no tiene dinero. Recuerde, de usted depende fijar su propio precio. Si pide menos, eso es lo que recibirá. Pida más, y emitirá claras señales de que es digno del rescate de un rey. Incluso quienes rechacen su pedido lo respetarán por su aplomo, y ese respeto podrá darle réditos que usted ni imagina. Imagen, la corona. Colóquela sobre su cabeza y adoptará una posición diferente, de serena pero radiante seguridad. Nunca demuestre sus dudas, nunca pierda su dignidad bajo el peso de la corona, o ésta no le sentará, sino que parecerá pertenecer a otro más digno que usted. No espere la coronación, los grandes emperadores se coronan ellos mismos. Ley N grados 34 y 359. Resulten, en su propia esfera, dignas de un rey. Sí sublime. Cuanto haga demuestre que merece ser rey, aun cuando no. La idea en que se basa la actitud de mostrar un aplomo digno de un rey es la de diferenciarse del común de la gente. Sin embargo, si lleva esta actitud demasiado lejos puede llegar a resultar contraproducente. Nunca cometa el error de pensar que usted se eleva mediante la humillación de los demás. Tampoco es sensato estar demasiado por encima de la multitud, dado que se convierte en un blanco fácil para sus adversarios. Hay momentos en los que una posición demasiado aristocrática puede resultar peligrosa. Carlos I, rey de Inglaterra durante la década de 1640, tuvo que enfrentar la profunda desilusión del pueblo con la institución monárquica. En todo el país estallaron revueltas armadas, encabezadas por Oliverio Cromwell. Si Carlos I hubiese reaccionado con mayor comprensión a la realidad de los tiempos que vivía, apoyando las reformas requeridas y sacrificando parte de sus poderes, quizá la historia habría sido diferente. En cambio, se refugió en una posición más autoritaria, furioso por el ataque a su poder y a la divina institución de la monarquía. Su rígida actitud de rey omnipotente ofendió al pueblo y enardeció aún más a los revoltosos. Por último, Carlos perdió la cabeza, literalmente. Comprenda, lo que usted debe irradiar es confianza, no arrogancia ni desdén. Por último, es cierto que a veces usted puede detener algún poder simulando una suerte de vulgaridad, que quizás hasta resulte divertida. Pero si se extralimita en este juego, si intenta diferenciarse de los demás mostrándose aún más vulgar que ellos, correrá serios riesgos, siempre habrá gente más vulgar que usted. Así que usted será pronto reemplazado por alguien más joven y más ordinario. 360. A ley N grados 34. Criterio. Nunca demuestre tener prisa, ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y sobre su propio accionar. Muéstrese siempre paciente, como si supiera que, con el tiempo, todos sus deseos se cumplirán. Conviértase en especialista en el arte de detectar el momento propicio para cada cosa. Descubra el espíritu de los tiempos actuales y las tendencias que lo llevarán al poder. Aprenda a mantenerse a la expectativa cuando el momento propicio no haya llegado y a golpear con fuerza cuando la oportunidad le sea propicia. 361. La lección de Sertorio. La fuerza de Sertorio aumentaba rápidamente, dado que todas las tribus entre el Ebro y los Pirineos se pasaron a su bando y a
Diario llegaban tropas de todas partes para unirse a él al mismo tiempo. Tenía dificultades por la falta de disciplina y el exceso de confianza de aquellos bárbaros recién llegados que le gritaban que atacara al enemigo y no tenían paciencia con sus tácticas de dilación, por lo cual él trataba de convencerlos con argumentos. Pero cuando vio que estaban descontentos e insistían en sus exigencias sin tener en cuenta las circunstancias, les dejó hacer su voluntad y les permitió enfrentar al enemigo. Esperaba que sufrieran una severa derrota sin ser aplastados del todo, y que eso los tornaría más dispuestos a obedecer sus órdenes en el futuro. Los hechos sucedieron como él lo esperaba, y Sertorio acudió en ayuda de los hombres, reunió a los fugitivos y los condujo de regreso a su campamento. Su paso siguiente consistió en reavivar el deprimido espíritu de las tropas, y Asuno algunos días más tarde, los convocó a una asamblea general. Llevó ante la asamblea 2 caballos, uno viejo y débil, el otro grande y brioso, con una hermosa cola, al lado del caballo débil estaba parado un hombre. Uno Leyene grados 35. Tras comenzar su vida como un anodino seminarista y maestro francés, Joseph Fouché pasó la década de 1780 yendo de una ciudad a otra, enseñando matemática a los jóvenes alumnos de colegios religiosos. Sin embargo, nunca se comprometió por completo con la iglesia, nunca hizo sus votos de sacerdote, tenía otros planes. Mientras esperaba con paciencia a que llegara su oportunidad, mantuvo abiertas todas sus opciones. Y cuando estalló la Revolución Francesa, en 1789, Fouché no esperó más. Se deshizo de la sotana, se dejó crecer el cabello y se convirtió en revolucionario. Porque ese era el espíritu de la época. Perder el tren en aquel momento crítico podría haber resultado desastroso. Fouché no perdió el tren, trabó amistad con el líder revolucionario Robespierre y ascendió con rapidez en las filas de los rebeldes. En 1792 la ciudad de Nantes lo eligió como representante ante la Convención Nacional, creada aquel año para esbozar a una nueva constitución para la República Francesa. Cuando Fouché llegó a París para ocupar su banca en la convención, se había producido una división violenta entre los moderados y los radicales jacobinos. Fouché presintió que, a la larga, ninguno de los dos bandos saldría victorioso. El poder raras veces termina en las manos de quienes inician una revolución, ni siquiera de quienes la fomentan, es de quienes la concluyen. Este era el bando al que Fouché deseaba adherir. Su sentido de la oportunidad era sorprendente. Comenzó. Embargo, cuando llegó el momento de decidir si ejecutar o no a Luis XVI, vio que el pueblo clamaba por la cabeza del rey, de modo que emitió su voto decisivo, a favor de la guillotina. Con eso se transformó en radical. Pero, a medida que las tensiones llegaban al punto de ebullición en París, previó el peligro de estar demasiado asociado con cualquiera de las facciones, de modo que aceptó un cargo en la provincia, donde por un tiempo podría pasar inadvertido. Unos meses más tarde lo designaron procónsul. Aristócratas. Sin embargo, en un momento dado, detuvo las ejecuciones, pues consideraba que el clima del país estaba cambiando, a pesar de que sus manos ya estaban manchadas de sangre. Los ciudadanos de Lyon lo vitorearon por salvarlos de su sufrir nuevas muertes. Hasta ese momento Fouché había jugado sus cartas con brillantez, pero en 1794 su viejo amigo Robespierre lo citó a París para que rindiera cuenta de su actuación en Lyon. Robespierre había sido la fuerza motriz del terror. Había hecho rodar cabezas.
tanto de la derecha como de la izquierda, y parecía que Fouché, en quien ya no confiaba, sería quien suministrara la siguiente cabeza para la guillotina. Durante las semanas que siguieron se produjo una tensa lucha, mientras Robespierre despotricaba. 362. Alto y fuerte, y al lado. Tiempo suficiente, podría, en forma subrepticia, incitar al pueblo para derrocar los moderados. Y, en barra inversa efecto, a pesar de que los moderados pidieron su arresto en diciembre de 1795 y lo hubiesen enviado a la guillotina, ya había transcurrido demasiado tiempo. Las ejecuciones habían perdido popularidad, y Fouché logró sobrevivir una vez más. Del caballo fuerte y poderoso, un hombre. Bajo y esmirriado. A. Una señal, el hombre. Fuerte asió la cola de su caballo y trató, con todas sus fuerzas, de atraerlo hacia él, como para arrancársela. Mientras que el hombre débil comenzaba a arrancar una a una las crines de la cola del caballo joven y fuerte. El hombre robusto. Después de tirar con toda su fuerza sin lograr su objetivo, y divirtiendo mucho a los espectadores, al fin abandonó el intento. Entretanto, el hombre débil, con rapidez y sin dificultad alguna, dejó pelada la cola del caballo fuerte. Entonces, Sertorio se puso de pie y dijo: ahora pueden ver, mis amigos y aliados, que la perseverancia es más eficaz que la fuerza bruta, y que hay muchas disciplinas que no se pueden superar si se trata de hacer todo a la vez, pero sí se pueden dominar poco a poco. La verdad es que un esfuerzo constante y continuo es irresistible. Porque así es como el tiempo captura y somete a las más grandes fuerzas de la tierra. Deben saber que el tiempo es un buen amigo y aliado para quienes utilizan la inteligencia y eligen el momento adecuado, pero un peligroso enemigo para quienes se precipitan a la acción en el momento equivocado. Vida de Sertorio. Plutarco, 46 a 120 DC. Ley N grados 35. El señor sí tenía viento. Uno de los primeros cambios que detectó fue el que causó Napoleón Bonaparte, un general joven, impetuoso y temerario. 2 hijos, uno de ellos amaba el estudio, el otro, la guerra. Él primero expuso sus enseñanzas morales en la corte de Chey y fue nombrado maestro y tutor, mientras que él segundo habló de estrategia en la belicosa corte de Cheu y fue nombrado general. El carente señor Ment, al enterarse de estos éxitos, envió a sus 2 hijos a que siguieran el ejemplo de los hijos de sí. El primero expuso sus enseñanzas morales en la corte de Chein, pero el rey de Chein dijo: actualmente los estados luchan con violencia entre sí y todos los príncipes están ocupados armando sus tropas hasta los dientes. Si nos atuviésemos a la cháchara de este presuntuoso, pronto terminaríamos aniquilados. De modo que hizo castrar al joven. Entretanto, el segundo hermano expuso su genio militar en la corte de Wei. Pero el rey de Wei dijo: el mío es un estado débil. Si yo recurriese a la fuerza en lugar de usar la diplomacia, pronto mi país sería destruido. Por otro lado, si dejo que este acalorado belicista se vaya,
Ofrecerá sus servicios a otro estado y entonces nos veremos en problemas. Y le hizo cortar los pies. Ambas familias hicieron exactamente lo mismo, pero una eligió él. 364. Cuyo destino, según intuía Fouché, estaría estrechamente ligado al futuro de Francia. Cuando Napoleón dio un golpe de Estado, el 9 de noviembre de 1799, Fouché simuló estar dormido. En efecto, durmió durante todo aquel día. Como agradecimiento por esa ayuda indirecta, era de suponer que su trabajo consistía en detectar y evitar un golpe militar. Napoleón lo mantuvo en el cargo de ministro de policía en su nuevo régimen. Durante los años siguientes, Napoleón fue confiando más y más en Fouché. Le otorgó un título de nobleza, duque de Otranto, y lo premió con riquezas. Sin embargo, en 1808, Fouché, siempre en sintonía con los tiempos, percibió que Napoleón estaba en decadencia. Su inútil guerra con España, un país que no constituía amenaza alguna para Francia, era señal de que Napoleón iba perdiendo el sentido de la proporción. ¿Cómo? No pensaba hundirse junto con el barco, Fouché se unió a Talleyrand en la conspiración para precipitar la caída de Napoleón. Aunque fracasó, Talleyrand fue despedido, Fouché permaneció en su cargo, pero estrictamente controlado. La conspiración fue señal de un creciente descontento con el emperador, que parecía estar perdiendo el control. En 1814, el poder de Napoleón se había desmoronado, las fuerzas aliadas lo derrotaron. El gobierno siguiente fue la restauración de la monarquía. El rey Luis XVIII, hermano de Luis XVI, ocupó el trono. Fouché, con el olfato siempre alerta, sabía que Luis no duraría mucho en el poder, ya que no poseía el carisma de Napoleón. Una vez más, se dedicó a esperar, fuera de la escena. En efecto, en febrero de 1815, Napoleón escapó de la isla de Elba. Luis XVIII entró en pánico. Sus políticas lo habían distanciado de la ciudadanía, que ahora clamaba por el regreso de Napoleón. De modo que Luis se volvió hacia el único hombre que quizá pudiera salvarlo, Fouché, el exradical que había enviado a su hermano, Luis XVI, a la guillotina. Pero que ahora era uno de los políticos más populares y admirados de Francia. Fouché, sin embargo, no quería aliarse con un perdedor, de modo que denegó al monarca la ayuda solicitada, alegando que era innecesaria, y juró que Napoleón jamás regresaría al poder, a pesar de que sabía muy bien que sucedería exactamente lo contrario. Poco tiempo después, por supuesto, Napoleón y su nuevo ejército popular marcharon sobre París. Al ver que su reinado estaba a punto de desmoronarse, que Fouché lo había traicionado y que era preciso evitar que ese hombre capaz y poderoso se aliase de nuevo con Napoleón, el rey Luis XVIII ordenó que el ministro fuera arrestado y ejecutado. El 16 de marzo de 1815, las fuerzas policiales rodearon el carruaje de Fouché en una boulevard de París. ¿Sería el final? Quizá, pero no. De inmediato, Fouché le dijo a la policía que era ilegal detener a y ley N grados 35. Momento adecuado, y aceptaron como cierto el argumento y le permitieron regresar a residencia a fin de arrestarlo. Fouché accedió a acompañarlos. Caballero lavarse y cambiarse de ropa antes de salir de su casa por habitación. Pasaron los minutos y Fouché no regresaba. Al fin, los policías irrumpieron en la habitación vecina, donde vieron una escalera apoyada contra la ventana abierta que daba al jardín. Aquel día y el siguiente la policía rastrilló todo París buscan ejército napoleónico a la distancia. El rey y toda su corte huyeron de la ciudad. En cuanto Napoleón entró en París, Fouché salió de
Napoleón recibió con gran alegría a su exministro de policía y lo restituyó en su antiguo cargo. Durante los 100 días que Napoleón Fouché, quien, básicamente, gobernó Francia. Después de la caída de Napoleón, Luis XVM regresó al trono y, como un gato con 7 vidas, Fouché permaneció en el poder para servir bajo otro gobierno más. Para entonces su poder y su influencia eran tan grandes que ni siquiera el rey se atrevía a desafiarlo. Interpretación. En un periodo de conmociones sociales y políticas sin precedentes, Joseph Fouché progresó y se mantuvo en el poder gracias a su genial dominio del arte de aguardar el momento oportuno. Esto nos enseña una cantidad de lecciones fundamentales. Espíritu de la época. Fouché siempre veía 2 pasos más adelante. Siempre hay que adecuarse a los tiempos, anticipar altibajos y resulta difícil de analizar, reconózcalo no por las manifestaciones más evidentes y llamativas, sino por lo que yace oculto y latente. Mire hacia los Napoleons del futuro, en lugar de aferrarse a las ruinas del pasado. En segundo lugar, reconocer en qué dirección sopla el viento. No necesariamente significa que hay que tomar ese rumbo. Todo poderosa, y el proceder más sabio consiste en prever cuál será esa momento, espere la bajamar para que ésta lo conduzca de nuevo. Gestando y ponerse a la vanguardia. Por último, Fouché tenía una increíble paciencia. Si usted no. La otra, el momento. Equivocado. El éxito. No depende del raciocinio sino del ritmo. Liet Zhu, citado en The Chinese Looking Glass, Dennis Wong RTH, 1967. El sultán de Persia había sentenciado a muerte a 2 hombres. Uno de ellos, sabiendo cuánto el sultán amaba a su caballo, se ofreció a enseñarle al caballo a volar en el término de 1 año, a cambio de que le perdonaran la vida. El sultán, imaginándose ya el único jinete del mundo, montado en un caballo volador, aceptó. Él. Otro prisionero miró incrédulo a su amigo. Sabes perfectamente que los caballos no vuelan, le dijo. ¿Qué te indujo a ofrecer algo tan descabellado? Solo estás posponiéndolo. Inevitable. No es así, replicó el primer prisionero. He calculado que tengo 4 posibilidades de obtener la libertad. Primero, el sultán puede morir dentro del próximo año. Segundo, puedo morir yo. Tercero, el caballo puede morir. Y. Cuarto, puedo llegar a enseñarle a volar al caballo. The Craft of Power. RGSM, 1979. Y 365. Y usa la paciencia como su espada y su escudo, quizá maneje mal. Ley N grados 35. La trucha y el gobio. En el mes de mayo, un pescador se encontraba parado a orillas del Támesis, pescando con una mosca artificial. Tiró su carnada con tanto arte que una joven trucha se dirigió prestamente hacia ella. Pero su madre la detuvo. Nunca seas demasiado precipitada, hija mía, cuando hay posibilidad de riesgo. Tómate tiempo para considerar y evaluar antes de arriesgar una acción que pueda resultarte fatal. ¿Cómo? Sabes que lo que parece una mosca es en realidad una mosca y no una trampa del enemigo. Deja que otro haga la
Experiencia antes que tú. Si de veras es una mosca, esta es probable que logre eludir el primer ataque y el segundo. Podrá hacerse, si no con éxito, al menos sin peligro. No bien hubo terminado de hablar la trucha, vieron que un gobio se lanzaba contra la simulada mosca y se convertía en un ejemplo para la precipitada hija de la importancia del consejo de la madre. Fábulas. Robert Dodsley, 1703 a 1764. 366. El espacio se puede recuperar, el tiempo, jamás. Napoleón Bonaparte, 1769 a 1821. Temor y la ira nos cierran, y nos permite ejercer la paciencia. Jar con paciencia y dirigir con cuidado. Nuestro manejo del largo. Ley N grados 35. Siempre. Al final de una tarde de invierno salió a visitar una ciudad ubicada frente a la suya, del otro lado del río. Llevaba una cantidad de libros y papeles importantes y le había encargado a un muchachito que lo ayudara a acarrearlos. Cuando la embarcación se acercaba a la otra orilla del río, Chow Yun le preguntó al botero si tendría tiempo de llegar hasta la ciudad antes de que se cerraran sus puertas, ya que se encontraba a una milla de distancia y la noche ya estaba cayendo. El botero miró al jovencito, luego el bulto de libros y papeles, y contestó, sí. Siempre y cuando no camine demasiado deprisa. Sin embargo, cuando se pusieron en marcha, el sol ya se ponía. Temiendo que cerraran las puertas de la ciudad y ellos quedan afuera, a merced de los bandidos del lugar, Chow y el muchacho marcharon cada vez más deprisa. De pronto, los cordones con que estaban atados los papeles se cortaron y los documentos se desparramaron por el suelo. Les llevó muchos minutos volver a armar el paquete y cuando llegaron a las puertas de la ciudad, estas ya estaban cerradas. Cuando se apura el paso por temor o impaciencia, se crea una cantidad de problemas que hay que resolver y al final se termina tardando mucho más que si se hubiese optado por un ritmo más pausado. A veces, quienes caminan deprisa podrán llegar antes, pero los papeles vuelan por todas partes, aparecen nuevos peligros y los apresurados se encuentran en un constante estado de crisis, obligados a solucionar problemas que ellos mismos han creado. En ocasiones conviene no actuar frente al peligro, sino esperar y aminorar el ritmo en forma deliberada. A medida que transcurra, el tiempo irá presentando oportunidades que uno ni siquiera imaginaba. Esperar implica controlar no solo las propias emociones sino las de los demás, que al confundir acción con poder, acaso intenten impulsarnos a emprender acciones precipitadas. Por otra parte, en el caso de sus rivales o adversarios, usted podrá alentar los a cometer ese mismo error, si usted deja que ellos se precipiten en problemas mientras usted da un paso hacia atrás y espera, pronto encontrará el momento adecuado para cosechar los beneficios de su paciencia. Esta sabia política fue la estrategia principal del gran emperador japonés Tokugawa Ieyasu, que gobernó a principios del siglo XVII. Cuando su predecesor, el testarudo Hideyoshi, bajo cuyo gobierno Ieyasu sirvió como general, organizó una apresurada invasión a Corea, y Ieyasu no participó, pues sabía que terminaría en un desastre y provocaría la caída de Hideyoshi. Más vale esperar con paciencia entre bambalinas, incluso durante muchos años hasta hallarse en condiciones de adueñarse del poder cuando ha llegado el momento oportuno, exactamente lo que hizo Ieyasu. No se desacelera deliberadamente el tiempo para vivir más años o para disfrutar más del momento, sino para manejar mejor el juego del poder. En primer lugar, si su mente se encuentra libre. Ley N grados 35.
Y 367. Del estorbo de las constantes emergencias, le resultará más fácil ver con claridad el futuro. Segundo, logrará resistir las tentaciones que otros le ponen delante de sus narices y evitará convertirse en una más de las impacientes víctimas de los maestros estafadores. Tercero, tendrá más espacio para mostrarse flexible. De manera inevitable surgirán oportunidades que usted no esperaba y que habría perdido de haber forzado la marcha. Cuarto, no pasará de un asunto a otro sin concluir el primero. Construir los fundamentos del poder quizá le lleve años, asegúrese de que su fundamento es seguro. No sea simplemente un fogonazo pasajero, el éxito que se construye en forma lenta y segura es el único que perdura. Por último, desacelerar el tiempo le permitirá obtener una perspectiva de los tiempos en que vive, tomar cierta distancia y ubicarse en una posición menos emocional para ver con mayor claridad las cosas por venir. Los apresurados suelen confundir un fenómeno superficial con una verdadera tendencia y verán solo lo que quieren ver. Es mucho mejor ver lo que realmente está sucediendo, aun cuando sea poco placentero o dificulte su tarea. Tiempo forzado. El truco de forzar el tiempo consiste en alterar el ritmo de los demás, hacerlos apresurar, hacerlos esperar, hacer que abandonen su propio ritmo, distorsionar su percepción del tiempo, al alterar el ritmo de su adversario. Mientras usted permanece en paciente espera, gana tiempo para usted mismo, con lo que tiene ganada la mitad del juego. En 1473, el gran sultán turco Mehmed el Conquistador propuso negociaciones con Hungría para poner fin a las frecuentes guerras que se producían entre los dos países desde hacía años. Cuando el emisario húngaro llegó a Turquía para iniciar las conversaciones, los funcionarios turcos se disculparon. Humildemente, Mehmed acababa de ausentarse de Estambul para luchar contra su enemigo de siempre, Uzun Hasan. Pero, por otra parte, ansiaba con urgencia la paz con Hungría, así que le pedía al emisario que se reuniera con él en el frente. Cuando el emisario llegó al lugar del combate, Mehmed ya había partido hacia el este, en persecución de su veloz adversario. Esto se repitió varias veces. Dondequiera que el emisario se detenía, los turcos le hacían obsequios y lo agasajaban con banquetes en placenteras ceremonias que insumían mucho tiempo. Al fin Mehmed derrotó a Uzun y se reunió con él. Emisario. Sin embargo, los términos que presentó para establecer la paz con Hungría eran en extremo duros. Al cabo de algunos días, las negociaciones se interrumpieron, ya que las partes no lograron llegar a un acuerdo. Pero esto no preocupó a Mehmed. Por el contrario, era lo que planeaba desde el principio. Al tramar su campaña contra Uzun, se dio cuenta de que, al desviar sus ejércitos hacia el este, su flanco oeste, es decir, el límite con Hungría, quedaría desprotegido. Para evitar que los húngaros se aprovecharan de la situación, en un primer momento los tentó con una propuesta de paz y luego los hizo esperar, todo lo cual. 368. Y ley N grados 35. Redundó en su propia ventaja. Hacer esperar a la gente es una forma poderosa de forzar el tiempo, siempre y cuando los demás no se den cuenta de qué es lo que usted está tramando. Usted controla el reloj y ellos permanecen en el limbo y se desmoronan con rapidez, abriendo oportunidades para que usted aproveche, comience sus negociaciones en forma pausada y luego, de repente, aplique presión. Cuando no se les da el tiempo necesario para pensar, las personas cometerán errores, así que fije usted los plazos. Esta era la técnica que Maquiavelo tanto admiraba en César Borgia, que en las negociaciones pasaba de pronto a presionar para que se tomara una decisión, con lo cual alteraba los plazos y la paciencia del adversario. Porque ¿quién se atrevía a hacer
¿Esperar a César Borgia? Joseph Dubain, el famoso marchand, sabía que si le fijaba un plazo límite a un comprador indeciso como John D. Rockefeller, el cliente solo trataría de ganar tiempo. Freud observó que los pacientes que habían hecho psicoanálisis durante años sin mejorar se recuperaban de manera milagrosa si él les fijaba una fecha determinada para concluir la terapia. Jacques Lacan, el famoso psicoanalista francés, utilizaba una variante de esta táctica. A veces terminaba la sesión, habitualmente de 1 hora. Al cabo de 10 minutos, sin aviso previo. Cuando esto había sucedido varias veces, el paciente se daba cuenta de que más le valía aprovechar al máximo el tiempo disponible, en lugar de desperdiciar gran parte de la hora con charla irrelevante. La fecha tope es, pues, una herramienta muy poderosa. Termine con los titubeos de los indecisos y obligue a la gente, de una vez por todas, a tomar una decisión. Nunca permita que los otros lo obliguen a someterse a plazos exasperantes. Nunca les dé tiempo. Los magos y los artistas del espectáculo son expertos en forzar el tiempo. En más de una ocasión Houdini podría haberse librado de sus ataduras en pocos minutos, pero estiraba su escape a 1 hora, haciendo sufrir y transpirar al público mientras el tiempo daba la impresión de detenerse. Los magos supieron siempre que la mejor forma de alterar nuestra percepción del tiempo consiste en hacerlo parecer más lento. Crear suspenso genera una increíble pausa en el fluir del tiempo. Cuanto más lento es el movimiento de las manos del prestidigitador, más fácil resulta crear la ilusión de velocidad que lleva a la gente a creer que el conejo apareció instantáneamente. El gran mago Jean-Eugène Robert Houdini del siglo XIX tomó nota de este efecto. Cuanto más lentamente se cuente una historia, más corta esta parece. Ir más despacio agrega interés a lo que usted hace. El público se adecua a su ritmo, se deja fascinar, entra en una especie de trance, un estado en que el tiempo transcurre gratamente. Usted deberá practicar este tipo de ilusionismo que comparte con los Ley N grados 35 y 369. Hipnotizador es la capacidad de alterar la percepción del tiempo. Tiempo final. Usted podrá jugar este juego con la mayor de las maestrías, sabrá aguardar con paciencia el momento oportuno para actuar, confundir a su adversario y desbaratarle los tiempos, pero todo esto no sirve de nada si usted no sabe cómo terminar. No sea como esos individuos que parecen ejemplos de paciencia pero que en realidad temen llevar las cosas a un final. La paciencia es inútil si no se la combina con la disposición de atacar sin escrúpulos al adversario en el momento adecuado. Usted podrá esperar todo lo que sea necesario para concluir algo, pero cuando ese momento llegue, deberá actuar con rapidez para paralizar a su adversario, ocultar cualquier error que usted pudiera cometer, e impresionar a la gente con su aura de autoridad y finalidad. Con la paciencia de un encantador de serpientes, usted hace salir a la serpiente con ritmos serenos y constantes. Una vez que ella haya salido, ¿se animaría a poner el pie delante de sus mortíferas fauces? Nunca hay justificativo alguno para detenerse sobre el final del juego. Su maestría para regular los tiempos solo podrá juzgarse según la manera en que maneje el final, la rapidez con que cambie de ritmo y lleve las cosas a una conclusión rápida y definitiva. Imagen: el halcón. Paciente y silenciosamente describe círculos en el cielo, viendo todo desde lo alto con sus potentes ojos. Quienes están abajo no toman conciencia de que los están siguiendo. De pronto, cuando llega el momento oportuno, el halcón se lanza hacia abajo con una velocidad que impide cualquier tipo de defensa. Antes de que su presa sepa qué sucede, las garras del ave la han levantado hacia las alturas. Autoridad: hay un ritmo de marea en los asuntos de los hombres, /diagonal que, tomados en pleamar, /diagonal conduce a la fortuna, /diagonal si no
Todo el viaje de su vida /diagonal está destinado a transcurrir en bajíos y miserias. Julio César, William Shakespeare, 1564 a 1616. Invalidación. No se puede ganar poder alguno soltando las riendas y adaptando. Sea lo que el tiempo quiera traer. En cierta medida, usted deberá dirigir el tiempo, o de lo contrario se convertirá en su víctima. Por 370. Ley número 3. Lo tanto, no hay ningún caso en que esta ley no sea válida. Ley N grados. Criterio. Al prestar atención a un problema trivial, lo convierte en real y le confiere importancia. Cuanta más atención le preste a un enemigo, tanto más lo fortalecerá. Y, a menudo, un pequeño error se magnifica en el intento de corregirlo. A veces, lo mejor es dejar ciertas cosas por completo de lado. Si hay algo que usted desea pero no puede obtener, menosprécielo. Cuanto menos interés demuestre, mayor será el nivel de superioridad que verán los demás en usted. 371. El zorro y las uvas. Cierto zorro de Gascuña /diagonal o tal vez de Normandía /diagonal. Muriéndose casi de hambre /diagonal vio en lo alto de una viña /diagonal uvas frescas y maduras /diagonal de película rojiza /diagonal con ellas de mil amores /diagonal hubiera hecho su comida /diagonal pero como estaban altas /diagonal y alcanzarlas no podía /diagonal. Dijo que estaban muy verdes /diagonal y no de comerse dignas /diagonal en un caso parecido /diagonal mejor quejarse. ¿Valdría? Fábulas. Jean de La Fontaine. 1621 a 1695. En cierta oportunidad en que George Bernard Shaw se burló por escrito de la visión económica de G.K. Chesterton, los amigos de este esperaron en vano que replicara el historiador Hilaire Belloc le reprochó aquel silencio. Mi querido Belice, respondió Chesterton, yo le he contestado. Para un hombre del ingenio de Shaw, el silencio es la más intolerable de las réplicas. The Little, Brown Book of Anecdotes. Clifton Fadiman, ed. 1985. 372 y Ley N grados 36. Delictivas, ahora lo idolatraba por hacer frente al imponente ejército estadounidense. La gente comenzó a suministrar pistas falsas a Pershing, habían visto a Villa en tal poblado, o en cierto escondite en las montañas. Los militares enviaban aviones a Lu Gary trasladaban las tropas, pero nunca conseguían encontrarlo. El sagaz bandido siempre parecía estar un paso más adelante que el ejército estadounidense. En el verano de aquel año, la expedición contra Villa sumaba ya a 123.000 hombres. Los soldados sufrían las consecuencias del espantoso calor, los mosquitos y el terreno agreste y difícil de transitar. A medida que se abrían paso por tierras en las cuales lugareños como del gobierno mexicano. En cierto momento, Pancho Villa se ocultó en una caverna, en la montaña, para recuperarse de una herida recibida en una escaramuza con el ejército mexicano. Desde aquel mirador pudo ver a Pershing conduciendo a sus exhaustas tropas por valles y montañas, sin acercarse nunca a su objetivo. Hasta entrado el invierno, Villa continuó jugando al gato y el ratón con las tropas de Pershing. El pueblo estadounidense comenzó a considerar que aquello no era más que una burda farsa y hasta comenzó a admirar otra vez a Villa y a sentir respeto
por su habilidad para eludir a una fuerza tan superior. En enero de 1917, Wilson ordenó al fin la retirada de Pershing. Mientras las tropas regresaban a su país, las fuerzas rebeldes las persiguieron, lo cual obligó a los Estados Unidos a utilizar aviones militares para proteger la retaguardia. Ahora era la expedición punitiva la que recibía el castigo al verse forzada a una retirada que no podría haber sido más humillante. Interpretación. Mismo tiempo, le demostraría al mundo que nadie, ni grande ni pequeño, podía atacar a los poderosos Estados Unidos y salirse con la suya. Se suponía que la expedición no duraría más que unas pocas semanas y que, después de eso, Villa caería en el olvido. Pero no fue así como se desarrollaron los hechos. Cuanto más se prolongaba la misión, más se centraba la atención en la incompetencia de los estadounidenses y en la habilidad de Villa. Lo que cayó en el olvido no fue Villa, sino el asalto a Columbus. Un incidente menor se convirtió en una vergüenza internacional. Y, a medida que los furiosos estadounidenses enviaban más y más tropas, la desproporción entre perseguidor y perseguido, que se las ingeniaba para continuar en libertad, convirtió la expedición punitiva logró exactamente lo opuesto de su objetivo original.